¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. La semana pasada no hicimos video. Yo creo que en algún momento pues uno necesita un pequeño descanso para eh, reafirmar sus fundamentos, para también mantenerse siempre enfocado en qué es lo que uno quiere lograr. Y pues aquí estamos haciendo un video otra vez. El día de hoy quiero que hablemos de un tema muy importante y es el tema del pasado. Yo sé que ahora que estuvimos en encierro y algunos países pues están volviendo a cerrar sus fronteras y están poniendo otra vez algunas medidas de seguridad por esta crisis sanitaria que estamos pasando en todo el mundo, pues hemos tenido mucho tiempo libre. Y el tiempo libre pues nos trae cosas buenas como también nos trae cosas malas. Y yo creo que una de las cosas que nos ha traído el tener mucho tiempo libre es tener mucho tiempo para pensar. Y muchas veces en lo que nos ponemos a pensar son en las cosas que hemos pasado, es decir, en nuestro pasado, en todas aquellas cosas que hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Y pues, comencemos a hablar un poco más de eso. Yo creo que no soy la única que cuando tiene tiempo libre, pues se pone a considerar toda su vida y a poner en perspectiva todas las decisiones que ha tomado y a ponerse a considerar si debió de haber hecho esto, cómo debió de haber cambiado su vida, tratando un poco de como que volver película toda su historia, ¿verdad? Y decir, bueno, si yo hubiera tomado esta decisión cuando era más joven, pues seguramente estaría aquí. O si yo no me hubiera casado con esta persona, pues tal vez yo sería una millonaria, no sé. Yo creo que todo el mundo tenemos esa debilidad de crear historias en nuestra mente y de usar mucho esta frase, el si yo hubiera hecho, las cosas serían diferentes. Pero la verdad es que el pasado tiene en nuestra vida el poder de edificarnos o el poder de destruirnos. Como siempre usamos como fundamento la Biblia, pues hay un personaje bíblico que claramente nos habla mucho sobre el pasado y sobre la misericordia y la bondad que el Señor tiene para con nosotros. Y ese personaje es David. Nosotros podemos ver el lado glamuroso de la vida de David y podemos escuchar tantas maneras en las que Dios lo usó para volverse un hombre grande, influyente y poderoso. Eh, Incluso hay una canción que se le hizo, ¿verdad? Eh, Saúl mató a 1000, David a su 10,000 y el pueblo se regocijaba, ¿verdad? Porque nos encanta tanto ver la parte de glamour de la vida de las demás personas. Y cuando hablamos de nosotros mismos, pues tendemos a ver siempre la parte negativa, la parte mala, la parte eh, que nos ha dejado estancados, la parte en donde estamos amargados. Y entonces cuando vemos la historia de vida, vemos esa belleza de vida que tuvo él y cómo el Señor lo levantó de ser un humilde pastor de ovejas a ser el rey del pueblo de Dios, no de cualquier pueblo, sino el rey del pueblo de Dios, y que fue tanto su éxito que él no tenía enemigos que pudieran hacerle frente. Fue tanto el favor que el Señor tenía para con él que quitó al rey anterior para darle a él el lugar de rey. También el hijo de él, Salomón, pues fue el elegido por Dios para construir el templo del Señor, que ese era un gran regalo divino, era una gran oportunidad de darte cuenta que habías hallado gracia delante del Señor, poder ser parte de la creación del templo de Dios era como la cereza del pastel, era como lo más glorioso y más maravilloso. Y, y cuando hablábamos de Jesús, en algunos versículos de la Biblia pues dice, el hijo de David. Entonces, ¿qué tanto renombre consiguió David que cuando se hablaba de Jesús, incluso ahí se le recordaba? Y entonces vemos la parte glamurosa de la vida de David, pero también él, en su pasado, ya llegando a viejo, uno empieza a considerar su pasado con más regularidad que cuando uno era joven. Y entonces nos podemos dar cuenta que cuando David era viejo, pudo empezar a darse cuenta de todas las cosas que había hecho mal. Y entonces aquí entra este tema del que queremos hablar, el tema del pasado.
porque David fue una persona muy influyente y es una persona que nosotros solemos admirar porque se enfrentó al gigante y derrotó tantos enemigos del pueblo de Dios, pero él también cometió muchos errores. Él también hizo muchas cosas malas, muchas cosas despreciables, que incluso conversando con algunas personas podíamos llegar a la conclusión de decir, ¿por qué Dios lo amó de esa manera? Él era un asesino, había estado con una mujer casada, eh, ¿cuánta clase de pecados David no había cometido? Entonces, ¿por qué halló gracia delante del Señor? Porque el Señor permitió que él viviera una vida bastante productiva, una vida bastante buena, una vida glamurosa como nosotros la vemos, una vida de éxito. Tanto fue que, como les decía, pues su hijo construyó el templo para el Señor. Y entonces, ¿cómo nosotros nos podemos asegurar que nuestra vida llena de errores y de desaciertos y de frustraciones y de equivocaciones nos asegura una vida llena de la presencia del Señor, una vida llena de logros, llena de éxitos y llena de la misericordia y la gracia del Señor, que es lo más maravilloso que podemos tener, más allá que la riqueza y la posición y el estatus? Si nosotros podemos leer los versículos de cada uno de los salmos pues fueron escritos en su mayoría por el rey David, podemos darnos cuenta de algunos pequeños ingredientes que él puso siempre en su vida para asegurarse de que los errores de su pasado no le impidieran tener una relación con Dios. No quiere decir que si David no hubiera hecho eso no hubiera encontrado gracia en los brazos del Señor, sino que el Señor nos abre las puertas para acercarnos a su trono de gracia, pero nosotros tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Es decir, que nosotros podemos elegir si vamos con Dios o si nos vamos con el diablo, si hacemos el bien o si hacemos el mal, si preferimos el camino estrecho que el camino ancho. Y entonces hay algunas acciones que, a pesar de que el Señor nos abra sus brazos para que corramos a Él, nosotros tenemos que llevar a cabo para poder acercarnos al Señor. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de los salmos era la honestidad la que David usaba para hablar con el Señor. Y una de las cosas en las que nosotros podemos poner nuestra mente cuando nos sentimos atacados por el pasado es: yo no soy nada, no poseo nada, y mis cualidades no son suficientemente fuertes como para rescatarme de todas las cosas malas que he hecho, como para ponerme en un lugar de eminencia. Yo simplemente no soy nada, no tengo nada y no poseo nada. Y esa es la honestidad de la que hacía uso David. Y eso es lo que tenemos que recordar. Recordar que si nosotros cometimos acciones buenas o acciones malas en el pasado, en el momento en el que nosotros nos presentamos delante de Dios, nosotros no somos nada. Nosotros no poseemos nada, nosotros no somos más inteligentes que el Señor. Ponernos en humildad es lo que nos asegura que nuestro pasado deje de importar delante de los ojos de Dios, porque el Señor nos ha perdonado, pero muchas veces nosotros no nos sentimos perdonados porque no nos hemos acercado con honestidad delante del Señor y con humildad, diciéndole: Señor, sí, reconozco que me equivoqué, reconozco que hice todo, absolutamente todo mal, que yo me acerco delante de ti y que te pido por favor que tú me perdones. Y ese es el segundo paso para poder superar las actitudes malas del pasado, y es pedir perdón. Es cierto, yo reconozco que hice todo mal, yo reconozco que me equivoqué, pero también reconozco que el amor del Señor es suficientemente grande como para perdonar todas mis equivocaciones y darme una segunda oportunidad. Y entonces, cuando empieza el pasado a atacarnos y a hacernos sentir perturbados, entonces nosotros debemos de tomar estas acciones y decir: bueno, yo reconozco que yo no soy nada sin el Señor, que todas las decisiones que yo tomé fuera de la voluntad del Señor no valen nada, y que yo no quiero nada de lo que mi pasado puede ofrecerme. Y le pido perdón a Él por las maneras y los momentos en los que yo lo saqué de mi vida. Y me aferro a su amor y amo a su amor, porque eso era otra cosa que David hacía, que David se aferraba a su amor y
y decía, Señor, yo no soy nada y tú eres alguien tan maravilloso que me ama de maneras tan inexplicables. Y entonces al acercarnos, reconociendo nuestras equivocaciones, aceptando el perdón del Señor en nuestras vidas y abrazando el amor del Señor, nosotros vamos a dejar de darle importancia a nuestro pasado y a nuestras acciones cometidas anteriormente. Y el paso número 4 es darle alabanzas al Señor. Cuando nosotros reconocemos que no tenemos nada, cuando nos damos cuenta que el perdón del Señor es lo que nos da la segunda oportunidad y que nos quita toda esta carga del pasado que nos viene persiguiendo, y podemos aferrarnos al amor tan maravilloso que el Señor tiene para con nosotros, podemos entonces darle una alabanza real, verdadera, honesta y, y perpetua, hacer que nuestra lámpara no se apague, porque vamos a estar agradecidos constantemente por el Señor, porque ¿por qué no agradecerle al Señor? Tenemos tantas razones para agradecerle al Señor. Y esas son 4 cosas que podemos aprender de la vida de David. David tiene una historia tan larga y nos faltaría mucho tiempo para hablar sobre la historia de David. Pero más allá de la vida de glamour, de la vida de poder, de las posesiones que David tuvo, David fue una persona mala. Pero fue una persona mala que se aferró a la gracia del Señor para poder conquistar todos los propósitos que el Señor ya había hecho para él desde el principio del tiempo. Y él mismo lo decía y decía, mi embrión vieron tus ojos y tus manos me formaron en el vientre de mi madre. Él reconocía la grandiosa gracia del Señor y eso fue lo que lo hizo, que su pasado y sus pecados pesaran menos que la gracia del Señor, permitieran que la gracia del Señor obraran completamente en la vida de David. Entonces, si tú en algún momento te has sentido como un terrible ser humano fracasado y con un montón de errores encima, recuerda a David, que aunque cometió muchísimos errores, entre ellos el homicidio y pues estar con una mujer casada que es un pecado realmente fuerte, todavía él pudo disfrutar de las cosas buenas que el Señor tuvo para su vida. Y así también nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar las cosas buenas que el Señor tiene para nosotros, sin importar las cosas que nosotros hemos vivido. Así que los invito a que se pongan a considerar si quieren que su pasado los destruya o si quieren que su pasado los edifique. Si ustedes quieren estar aferrados constantemente a todas las cosas malas que les han hecho y todas las cosas malas que ustedes han hecho, o si deciden humillarse, aceptar el perdón de Dios, aceptar el amor divino del Señor y alabarle todos los días de la vida y entonces poder darse cuenta que el Señor nos dio la misma capacidad de ser cabeza y no cola, sin importar la clase de pecados que hayamos cometido, sin importar la clase de pasado que hayamos tenido. Entonces, tratemos de usar nuestro pasado para nuestro bien, entregándole todo nuestro pasado a Cristo y que Él haga con todo lo que hemos hecho lo mejor que Él puede hacer, que es hacerlo todo nuevo, desde los fundamentos hasta todo lo que los demás puedan ver. Y los invito a que puedan darle like, que puedan suscribirse, que puedan seguir nuestras páginas y no olviden que el Señor los ama y nos vemos la próxima semana.